Bueno, damas y caballeros, arquitectas constructores, un puente. ¿Cómo es esa ingeniería estructural del puente? Llamado Puente del Chicó. Puente peatonal metálico elevado. Sí, es un puente de viga celosía, con apoyos en pórticos metálicos, complementado con elementos de suspensión inclinados, que se complementan con elementos de suspensión inclinados, con unos tirantes rígidos. No es un puente colgante puro ni atirantado clásico, sino una estructura híbrida. Que quería ser un puente colgante o quería ser un puente atirantado clásico. Sistema estructural está hecho en material acero estructural. Perfiles, placas soldadas, atornillados, elegidos por alta resistencia a la tracción y a la compresión, buena relación resistencia y peso, facilidad de montaje modular. Elementos principales: pórtico metálico vertical. Columnas son los grandes marcos que ves apoyados en el suelo. Función física: trabaja principalmente a compresión. Reciben el peso propio del puente, carga viva, peatones, cargas dinámicas, vibración. Transmiten todo al suelo mediante la cimentación. Cufa. Su dimensión se dimensiona para que el esfuerzo normal no supere el límite elástico. ¿Cuál es el límite elástico del acero? ¿Cuál es el límite elástico del acero? Transmite todo al suelo mediante la cimentación. ¿Qué es entonces lo que se ve? La compresión, peso propio del puente, cargas dinámicas, se transmite todo al suelo. Viga principal es la estructura horizontal donde caminan las personas. Trabaja como una viga simplemente apoyada, continua, sometida a flexión. Viga apoyada. Flexión 1, sometida a corte 2. Sometida a flexión, sometida a corte. Es una viga simplemente apoyada, sometida a flexión. La viga sometida a flexión. Eres una viga sometida a flexión, sometida a corte. Algo de torsión. Si hay cargas excéntricas. Diagrama: parte superior. Compresión, parte inferior, tracción. La parte superior, compresión. Parte inferior, tracción. Tenemos la celosía inferior. La retícula triangular bajo el tablero no es decorativa, es una celosía inferior. La retícula triangular. Desde la física conviertes flexión en fuerzas axiales. Conviertes flexión en fuerzas axiales. Reduce deformación, aumenta rigidez. El triángulo es clave, es la figura geométrica más estable. Tirantes inclinados, el elemento diagonal que conecta el pórtico con la viga. Tirantes inclinados. ¿Cuál es la función del tirante inclinado? Trabaja principalmente a tracción, ayudan a reducir la luz. Disminuye momentos. Controla vibraciones. Entre mayor ángulo del tirante, menor tensión. Menor tensión. Entre mayor ángulo del tirante,
Entre mayor ángulo, menor tensión. Cargas permanentes, peso propio de acero, barandas. Cargas vivas, cargas ambientales, personas, concentraciones, flujos. Cargas ambientales, viento, dilatación del acero. Por eso, es uniones articuladas o deslizantes. Cargas, peso, baranda, piso peatonal. Personas caminando, concentraciones puntuales. Flujo variable, cargas del viento y las dilataciones. Comportamiento dinámico. Este tipo de puente vibra, aunque no lo notes. Se diseña para evitar resonancia con el paso humano. ¿Cómo está la resonancia en el puente de 2 Hz? Oscilaciones laterales. La rigidez de la celosía. Más tirantes diagonales aumenta la frecuencia natural del sistema. Está a más o menos en medio de 2 Hz. Camino de cargas. El recorrido de la fuerza. Peatón, tablero, vigas. Es que se está contando la fuerza del peatón. Tablero, vigas. Está sonando tablero, vigas, tirantes, cimentación, suelo. Es una pieza falla. Si una pieza falla, otra redistribuye la carga. Es una estructura hiperestática. Si una pieza falla, otras redistribuyen la carga. Porque esta solución estructural desde la física cruza una vía rápida sin apoyo intermedio, cruza una vía rápida sin ningún apoyo, montaje rápido, alta durabilidad, buen control de deformaciones, estética técnica visible, estructura honesta. Resumen técnico: sistema de puente peatonal metálico elevado, estructura viga, celosía, pórtico. Viga, celosía, pórtico, tirantes. Material acero estructural. Acero estructural. Con unos esfuerzos en columna. Los esfuerzos en las columnas son compresión. En los tirantes hay tracción. En las vigas hay flexión. Principio físico: conversión de flexión en fuerzas axiales. Conversión de flexión en fuerzas axiales. Ventajas: rigidez, ligereza, seguridad dinámica. Memoria técnica. Entonces nos vamos con lo que son uniones articuladas, frecuencia natural, tracción, convierte flexión en fuerzas axiales. Flexión en fuerzas axiales. Parte inferior, superior, compresión, tracción. Trabaja principalmente en tracción. Reducir luz efectiva, disminuye momentos, controlar vibración. Vamos a controlar vibración. Este tipo de puente vibra, resonancia con el paso humano. ¿Cómo es que el puente vibra con la resonancia humana? Pues los puentes vibran con una resonancia humana, resonancia estructural, cuando la frecuencia de una fuerza, ¿cómo está esa frecuencia? De una fuerza externa, como pasos rítmicos o el viento, coinciden con la frecuencia natural. ¿Cómo está esa frecuencia externa con frecuencia natural de vibración? Causando que las oscilaciones se amplifican, como ocurrió el famoso colapso,
peatones requiriendo amortiguadores para disipar esa energía. Entonces, como ahí coincide la frecuencia de la vibración del puente. Esta es la frecuencia de la vibración que causa oscilaciones. Natural de vibraciones. Que se amplifican, pero vibraciones del piso que generan oscilaciones que se amplifican solo sobre mí. Pues la resonancia es un fenómeno físico donde la estructura absorbe, el piso absorbe tu estructura, acumula energía de una vibración externa cuando ambas frecuencias, la de la fuerza, frecuencia de la fuerza, y la frecuencia de la naturaleza de la estructura, absorbe, fenómeno físico, una estructura absorbe energía y acumula energía de una vibración externa. Vibración externa absorbe la energía, acumula energía de una vibración externa cuando ambas frecuencias pasan. Fuerza y la natural de la estructura coinciden. Esto provoca un aumento progresivo de oscilaciones. En la amplitud que puede llevar al colapso si no se controla. Que se amplifican cuando veo tus ojos sobre mí. Absorbe tu energía, pero es mayor mi vibración interna por ti. El viento generó remolinos que crearon fuerzas periódicas. La frecuencia de estas fuerzas coincidió con la frecuencia natural del puente. Frecuencias naturales del viento, frecuencias del puente causando torsiones violentas. Frecuencias del viento, frecuencias del puente normales causa torsiones. Broughton, puente del milenio. Miles de peatones cruzan al mismo tiempo, sincronizando sus pasos con frecuencia, provocando un bamboleo. Se instalaron amortiguadores para solucionar el problema.
Si es mucho, instala amortiguador. De onda. Soldados marchando a paso sincronizado hicieron vibrar un puente hasta que uno de sus pernos se soltó. Puedes ver el video. Se refiere a la resonancia. Se refiere a la sincronización de movimientos con la frecuencia de vibración de una estructura. Muestra la frecuencia de vibración de tu estructura. Diseños aerodinámicos. Veo diseños, no, que tienes buenos diseños aerodinámicos. Instalación de amortiguadores, ¿sí? De masa sintonizada, de masa viscosa, para disipar la energía vibratoria. Para disipar energía vibratoria. Disipar energía vibra, controlar oscilaciones. Y mis suelos se ponen más rígidos. Y es que veo tu estructura aerodinámica y se pone más rígida. Resonancia. En la enseñanza de la física se usa frecuentemente el ejemplo hipotético de una tropa de soldados marchando por el puente. Si la frecuencia de soldados coincide con la frecuencia natural de oscilación del puente, ninguno de mis manos se ha soltado.
Si la frecuencia de los pasos de los soldados coinciden con la frecuencia de la oscilación del puente de la resonancia, podría amplificarse la vibración, la resonancia, la vibración hasta causar. Por esta causa se suele ordenar a las tropas romper filas, marchar sin un paso sincronizado. En resumen, aunque el concepto de marcha humana como causa de colapso es un ejemplo clásico en libros sobre resonancia, los colapsos más notables de Tacoma fueron por fuerzas. Los problemas reales con peatones se resolvieron con modificaciones de ingeniería. Bueno, tenemos flexión en fuerzas axiales. La retícula triangular, la celosía inferior, retícula triangular. Retícula inferior, donde se sitúa elementos de pie de página. Celosía inferior, retícula triangular baja, retícula una celosía triangular. Es una estructura reticular compuesta de barras rectas que forman triángulos interconectados en sus nodos, proporcionando gran estabilidad y rigidez, y se usa en puentes y torres y fachadas para soportar cargas mediante tracción, compresión, siendo comunes en diseños modernos. Su estabilidad radica en la forma triangular, que no se deforma bajo tensión. ¿Por qué triangular? No se va a deformar bajo tensión, permitiendo grandes luces y eficiencia. Permite grandes luces eficientes. Composición barras rectas. Forma básica triángulos. Soportar cargas axiales. Tracción y compresión de forma eficiente. El triángulo es una forma inherente. Materiales: acero, madera, aluminio, PVC, incluso barro. Puentes, cerchas, grúas, cubiertas, decorativos. Celosías arquitectónicas. Cerchas, celosías. Pues la diferencia que encontramos entre cercha y celosía se refiere a la estructura reticular triangular usada para soportar grandes cargas. Tengo buena cercha. Trabajando a tracción y tracción, compresión, mientras que la celosía es un término más amplio que describe un entramado de listones de barras, a menudo un patrón cuadriculado, que puede ser tanto estructura cercha como decorativo para ventanas. En esencia, una cercha es un tipo específico. Cercha es un tipo específico de celosía. Cercha, tipo específico de celosía, pero no toda celosía es una cercha. Tienen fines estéticos. Y caricercha, que caricelosía. Estructura, entonces truss. Cercha truss, diseñada para soportar cargas pesadas. Reticular, triangular. Y transferirles a los apoyos. Techos, cargas pesadas y transferibles a los apoyos. Barra recta unida en nudos formando triángulos. Tracción, compresión.
Armaduras para cubiertas. Armaduras para cubiertas. Puentes. Celosías látiz. Puede ser estructural, decorativo, entramado, listones cruzados, a menudo formando patrones. Rejas en ventanas. Soporte para plantas, como el entramado de una forma de cercha estructural. Si es para soportar peso, especialmente grandes luces, se llama cercha, para soportar peso del techo. Si es para dividir espacios o como soporte para plantas, se llama celosía. Enrejado. Celosía enrejado. Técnicamente una cercha es un tipo de celosía con un diseño triangular específico para resistir cargas. Truces. Truces, cerchas, celosía latices. Rejas, soporte de plantas, entramado de forma de una cercha. Sí, pueden ser rejas decorativas, o como el entramado que forma una cercha, es el entramado de la cercha. Masivo, fin. Ey, Carizar Chatros, ey, ¿qué dices? Lucía, ¿qué dices? En términos de ingeniería, los términos cercha y celosía a menudo se usan como sinónimos para referirse a una misma tipología. Estructura reticular. Ambas describen un armazón compuesto por barras rectas, unidas en sus extremos por nudos, formando generalmente triángulos con la función principal de soportar cargas. Bien, tengo una retícula. Sí, como ven esas retículas. Bien, tengo una retícula triangular para soportar cargas. De tracción. Compresión. La distinción principal es más una cuestión de uso común o una diferencia sutil. Cercha, armadura, se utiliza frecuentemente en el contexto de la ingeniería estructural para referirse específicamente a la viga triangulada o armadura. Viga triangulada. Esa es viga. Su propósito es predominantemente estructural, diseñada para cubrir grandes luces sin apoyos intermedios. Es que está hecho para cubrir grandes luces sin apoyos intermedios o transferir cargas pesadas y transfiere cargas pesadas a los soportes. Transfiere cargas pesadas a los soportes.
Cubrir grandes luces. Sin apoyo de intermedios. Cargas pesadas a los soportes laterales. Sin necesidad sí tener una forma triangular parabólica definida para maximizar eficiencia. Soy muy eficiente con mi forma triangular. Celosía como sinónimo de search. En el ámbito de la ingeniería a menudo se usa indistintivamente con search para describir la estructura reticular de barras, especialmente en puentes de celosía o vigas. En arquitectura, celosía se refiere a un panel perforado, enrejado decorativo, panel perforado, utilizado para dividir, panel perforado, celosía, filtrar luz, proporcionar sombra, sin ser necesario el componente de carga principal en el sentido de una viga de techo. Pues un panel perforado o enrejado, panel perforado. En su uso, presenta patrones cuadriculados, diseños intrincados que permiten una visibilidad. Es que en él se permite una visibilidad. Parcial. Aunque el nivel técnico y la estructura, ambos términos pueden referirse al mismo concepto de sistema triangulado. En el lenguaje cotidiano, una search es casi siempre un elemento de soporte de techo, puente. Celosía suele ser un elemento de patrón. Sí. Celosía latis puede ser panel perforado. Diarios. Quien transfiere cargas pesadas del techo a soportes laterales sin generar evitando la flexión, sin generar flexión. Vilka researcha Trussell, viga de la quien va a cubrir grandes especial techos bordes laterales. ¿Sí? ¿Está celoso o celosía? Celosía latis. Tú puedes ser panel. Que permite visibilidad parcial. Angular
puente de carga de compresión y tracción. Líderes. Flexión, fuerzas axiales, evitando la flexión. Reduce deformación, la celosía. Trabaja con viga simplemente apoyada, continua. Viga, sometida a flexión y corte, algo de torsión. Diagrama, parte superior, compresión. Viga, principal del tablero. Suelo mediante cimentación, compresión. Peso propio del puente, carga viva. Cargas dinámicas, vibración del suelo. Pórtico metálico vertical. Acero estructural. Perfiles laminados, placas. Alta resistencia a la tracción, compresión, buena relación resistencia-peso, facilidad de montaje para que el esfuerzo normal no supere el límite elástico. Para que el esfuerzo no supere el límite elástico. Límite elástico. Pues el esfuerzo es la fuerza aplicada por una unidad de área, mientras que el límite elástico del acero es el valor máximo. Muestra ese valor máximo del esfuerzo que puede soportarse sin sufrir deformación. Sufrir deformación. Ahí quería acero. Esta es el esfuerzo máximo que se puede soportar sin sufrir deformación. Es decir, sin que se deforme plásticamente y no recupere su forma original. Al retirar la carga y no recupere su forma. Recupere su forma. Al superar este límite, el acero entra en la zona plástica, donde la deformación son irreversibles, crucial para el diseño estructural para evitar fallos. Sí. El esfuerzo es la carga interna. Esfuerzo o carga interna por unidad de área. El esfuerzo, carga interna por unidad de área que experimenta un material. Experimenta materiales, fuerza área. Se mide en megapascales. El esfuerzo se mide en megapascales o PSI. El esfuerzo. Es un valor específico del material, el umbral de tensión. ¿Cómo está el umbral de tensión? Carimetal megapascal, carimetal megapascal. ¿Cómo está el esfuerzo? Sí. Sufrir deformación y no revolución. El comportamiento es elástico, hook. El material vuelve a su forma original. No sé, hook. Sí, carry hook. El material vuelve a su forma original. Al superar este punto, el comportamiento es plástico, inelástico. El material se deforma permanentemente.
fuerza área. Un material, fuerza área. Es la carga interna del esfuerzo. Fuerza área, la carga interna por unidad de área. Carga interna por unidad de área. Área. Hey, quería esfuerzo. ¿Cómo está? La fuerza por unidad de área. O sea, fuerza sobre área. Carga interna, fuerza por unidad de área. El diseño de ingeniero lo usan para asegurar puentes, edificios, soportan cargas. Variación. Sufre variación. Varía mucho según el tipo de acero. Sufre variación. Acero dulce. Inoxidable, aleaciones. Tratamiento térmico. Acero dulce, inoxidable, aleaciones. Acero A36 250. Acero. Acero. MPa. Resistencia, un límite elástico más alto. ¿Será que tienes un límite más alto? Que el acero puede soportar mayores cargas antes de deformarse. Límite elástico. ¿Cómo está el límite elástico más alto? Cari acero, cari Pascal. No sé cómo le fue hoy. Cari acero. ¿Cómo le fue hoy? El resumen del esfuerzo es la causa. ¿Cuál fue la causa? La carga aplicada. El límite elástico es la propiedad de la materia, que determina cuando esa carga causa un daño.
Pero no hubo carga, pero no hubo daño. El esfuerzo es una medida de la fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza con el esfuerzo? Aplicada sobre una área. Pues que el límite elástico es una propiedad específica de la materia, acero, que define el umbral a partir del cual el esfuerzo aplicada causa deformación. Medida o estado de carga. Límite elástico, propiedad intrínseca. No es que es la propiedad intrínseca. Definición fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área aplicada. Fuerza por unidad de área. Área de esfuerzo. Uso del trabajo. ¿Cómo estuvo la fuerza? ¿Cómo está la fuerza? ¿Cómo está la fuerza por unidad de área aplicada a un objeto? Pues o hay variación. ¿Qué haría? Cero. Pero no tiene un límite elástico más alto. Fuerza por unidad de área aplicada. El valor máximo del esfuerzo de un material puede soportar sin deformarse. Representa la presión interna y aplicada a cualquier punto. Marca el punto de transición del comportamiento elástico reversible o reversible a plástico. Reversible permanente. Transición reversible, transición permanente. Reversible. Varía según la carga y la geometría de la pieza. Pues ese esfuerzo varía según la carga y la geometría de la pieza. Pues varía según geometría de la pieza. Es un valor característico relativamente constante para un tipo específico de acero. Tiene un límite de 35. Límite 36.000 PSI. Se aplica el esfuerzo a un componente de acero mientras el esfuerzo se mantenga por debajo del límite elástico. Debajo del límite, el acero regresa a su forma original cuando se retire el comportamiento elástico. Pues siempre regresa. Si el esfuerzo excede el límite, el acero sufrirá deformación, probablemente no recuperará la forma inicial. Para aplicaciones estructurales es fundamental que los esfuerzos operativos se mantengan muy por debajo del límite. Es fundamental. Esfuerzos operativos. Por debajo. Límite. Para garantizar seguridad.
Seguridad. A garantizar. Esfuerzos. Cariplástico. Cariplástico elástico. Cariplástico. Plástico elástico es una de las fuerzas operativas. Plástico elástico. ¿Cómo está tu esfuerzo operativo? Bueno, gracias.